Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Segundo programa de Tokio. Vamos a seguir recorriendo la capital japonesa, pero luego nos vamos a trasladar a un lugar maravilloso en medio de las montañas. Vamos a hacer un recorrido de 150 kilómetros aproximadamente para llegar a la ciudad de Nikko, que tiene en medio de las montañas enclavados dos fascinantes santuarios. Acompáñenme a seguir recorriendo lo más hermoso de Japón. En el corazón de Tokio se encuentra el Palacio Imperial, residencia de la familia imperial japonesa y emplazamiento original del castillo de Edo, de los shogun, que dominaron Japón desde el año 1600 hasta 1867. Los jardines interiores y los edificios del palacio están obviamente cerrados al público. Solamente el 23 de diciembre, cumpleaños del emperador, y el 2 de enero, con ocasión del Año Nuevo, se permite el acceso de los jardines para asistir al saludo del emperador desde el balcón de la Casa Imperial. El Palacio Imperial Kokyo está rodeado en todo su perímetro por imponentes murallas erigidas con enormes piedras y fosos donde nadan actualmente los cisnes. A los pies de las murallas se extiende la amplia explanada conocida como Jardines Exteriores y poblada por más de 2000 pinos. La foto típica tiene como fondo Nijubachi, el puente de acceso al Palacio Imperial. El nombre tiene su origen en el antiguo puente de madera ya destruido que tenía 2 niveles. Nijubachi son en la actualidad 2 puentes adyacentes, uno de acero y el otro de piedra, conocido como Megane-bachi. La única zona abierta al público es Kokyo Higachi, Jardines del Este. Los jardines ubicados en lo que antaño fueron las defensas interiores del castillo de Edo y donde se aprecian las ruinas de la torre principal, a donde accedemos cruzando el Onmaru, las murallas que constituían el círculo principal de defensa, y Ninomaru, segundo círculo de defensa del castillo. Este es el Palacio Imperial donde vive el emperador y emperatriz. Pero antes, originalmente el edificio fue construido en el año 1603 por el shogun. Pero a partir del año 1868, la familia imperial vive aquí. Es que el primer emperador se llama Jinmu. Él era el nieto de la diosa del sol. Eso no es una historia oficial, sino es una leyenda. Él descendió del cielo en el año 660 a.C. Y desde entonces empezó la historia de la familia imperial. Desde entonces hasta ahora siempre el hijo mayor heredaba. Y el emperador actual, Akihito, él es el 125º emperador de la misma familia, misma línea. La ciudad está dividida en 23 barrios especiales denominados de esta manera porque se encuentran ubicados en pleno corazón de Tokio y cuentan con una organización administrativa independiente con sus propias autoridades políticas. Entre los barrios más importantes que visitamos, Shinjuku, Shibuya, Asakusa, Odaiba y Ginza. Shinjuku es un barrio conocido por su ambiente cosmopolita y grandes anuncios electrónicos de tiendas y centros comerciales que puede encontrar en la zona. Aunque los precios no son tan económicos como en otros lugares de Tokio, vale la pena dar un recorrido por este lugar. En esta zona se encuentra una importante estación de trenes que conecta con el Aeropuerto Internacional de Narita y otras zonas aledañas de Tokio. Shibuya es otro barrio comercial donde puede encontrar varias tiendas de moda, entre las que destaca el centro comercial Shibuya, que llama mucho la atención de los visitantes no solo por sus productos, sino por el llamativo atuendo de sus dependientes que visten de acuerdo a las últimas tendencias de la moda japonesa. Otros lugares de interés que pueden encontrar en el barrio es la estatua de Hachiko, que fue un perro que acostumbraba a acompañar a su amo a la estación de Shibuya y que tras la muerte de su amo lo esperó por casi 10 años, acudiendo cada día al mismo lugar en el que se encontraba con su dueño. Una película en Hollywood hace relación a la historia del perro. Otra visita obligada es ir al cruce de Shibuya,
donde una gran cantidad de gente cruza a la vez en cada cambio de semáforo. Un espectáculo único que se puede observar claramente desde los pisos superiores de los edificios cercanos. Asakusa es el barrio más tradicional de Tokio. En este lugar podrá encontrar el famoso templo budista Sensoji, antiguas casas tradicionales y casas de alojamiento llamadas ryokan, que ofrecen a los turistas la posibilidad de pasar la noche en una típica posada japonesa, donde podrá descansar en un futón, cama tradicional japonesa, y utilizar trajes típicos como el kimono o yukata. Ginza es otro barrio importante, probablemente la zona más exclusiva y costosa de Tokio. El metro cuadrado se cotiza en 10 millones de yenes, algo así como 70.000 euros. El nombre de Ginza significa lugar de la plata, pues en 1612 Tokugawa estableció una casa de fabricación de moneda en el lugar. Aquí está el edificio de Sony, con una muestra de los últimos modelos de audio, video, cámaras, PlayStation. Los sábados por la tarde y domingos se convierte en zona peatonal. ¿Cómo no? En Ginza puede visitar toda la pléyade de grandes almacenes japoneses como Mitsukoshi, Takashimaya, Matsuya, Princeton, Hankyu y Seibu. Ginza es una de las zonas comerciales más prestigiosas de Tokio y su propio nombre se ha convertido en un sinónimo de compras. Hay otras 300 zonas comerciales en Japón que también se llaman Ginza. Odaiba es uno de los lugares más modernos de Tokio y sin duda uno de los más importantes debido a la gran cantidad de turistas que van a disfrutar de las hermosas vistas de la bahía de Tokio. Durante su recorrido por este lugar podrá encontrar una réplica de la Estatua de la Libertad y la Mega Web, una exposición de diferentes tipos de coches de la conocida marca Toyota. Esta torre se encuentra ubicada en Minato-ku, en Tokio. Su diseño se basó en la Torre Eiffel de París. Está pintada en blanco y rojo por regulaciones de aviación. Fue terminada el 14 de octubre de 1958 y fue abierta al público el 7 de diciembre del mismo año. Esta es la torre de metal más alta del mundo con una altura de 332,6 metros, 8,6 metros más que la Torre Eiffel, aunque no es tan conocida como la Torre Francesa. A pesar de su imponente tamaño, la Torre de Tokio pesa unas 4.000 toneladas, a diferencia de las 10.100 toneladas métricas de la Torre Eiffel. Esta torre es una de las principales atracciones turísticas de Tokio. Su función principal es como antena de transmisión de señales analógicas y desde 2003 transmite en digital para el área de Kanto. Es que Torre de Tokio tiene 333 metros de altura. Y está pintado en rojo y blanco para que sea llamativa para la seguridad de aviación. Pero hoy en día, como los edificios aquí en Tokio son cada vez más altos, esta torre no es suficiente. Por eso hace 4 años fue construida otra nueva torre de comunicación, de Torre Skytree. Está en el norte. Tiene 634 metros de altura. Entonces, la nueva es 2 veces más alta, casi, que la Torre de Tokio antigua. Hoy en día aquí está visitado por muchos turistas, como punto turístico. Está más conocida. ¿La torre la crearon como un símbolo después de la guerra? Sí, símbolo de la reconstrucción del país. Es que en el año 1945 Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial y todo el país se quedó destruida. Tokio también destruida, pero después de algunos años, 10 años y poco, fueron construidas esta torre de comunicación tan alta.
Nikko, a 2 horas en tren de Tokio, es al mismo tiempo una maravilla de belleza natural y un importante emplazamiento de obras maestras arquitectónicas de Japón. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. El santuario Tochogu, terminado en 1636 y dedicado al fundador del shogunato de los Tokugawa, es el punto de convergencia de la ciudad. La mayoría de los edificios de los santuarios, así como numerosos elementos, han sido catalogados como tesoros nacionales o valioso patrimonio cultural. La ciudad de Nikko es una ciudad no muy grande, un pueblo pequeño de 20.000 habitantes. Fue fundado en el siglo VII después de Cristo por un monje budista que se llama Shodo. Hoy en día es una ciudad, o sea, pueblo mundialmente conocida por causa de este complejo religioso de los edificios antiguos de santuarios y templos. Para llegar a Nikko se debe acceder a la parte alta de la montaña, unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se requiere de un conductor cuidadoso y concentrado, toda vez que se deben enfrentar no menos de 30 cerradas curvas en medio de la montaña. Eso sí, en medio de una vegetación exuberante, aunque la neblina tienda a opacar su belleza. El puente Chin-kyo, o puente sagrado, se alza con gracia sobre el río Daija. El lago Shu-shen-ji brilla especialmente a principios de mayo con la eclosión de las flores de colores de los cerezos y en octubre, cuando las hojas se ponen con sus mejores galas otoñales. Debido a la niebla, fue imposible observar la cascada Kegon, una de las más hermosas del Japón, con una caída de agua de más de 100 metros. El puente sagrado, totalmente lacado de rojo, forma un gracioso arco sobre el río Daija. Su refinamiento contrasta con la naturaleza salvaje de la garganta. La leyenda cuenta que el ermitaño que dio origen a Nikko atravesó el río a lomo de 2 serpientes, representadas hoy en día por el puente. En la época feudal, solo el emperador tenía derecho a cruzar el puente. Lleva a un parque de 16.000 cedros situado cerca de Tochogu. Construido en 1636 en memoria de Ieyasu, fundador del shogunato, este santuario es la principal atracción de Nikko. A diferencia de otros santuarios caracterizados por una arquitectura refinada, se funde con el paisaje circundante. Este santuario posee una exuberancia de colores, de detalles de hojas de oro y de esculturas de todo tipo. Este santuario se llama Toshogu, que fue construido en el año 1619, después de la muerte del gran shogun Tokugawa Ieyasu. En el shintoísmo se piensa que cuando una persona grande se muere, se transforma en un dios. Entonces aquí en este santuario la gente reza al alma o Dios, el alma o espíritu del fallecido shogun Tokugawa Ieyasu. Todos los edificios están llenos de decoraciones, esculturas de madera y pinturas, colorido, muy lujoso. Todo eso es para impresionar el prestigio, el poder, la riqueza del fallecido shogun. En él se encuentra la famosa escultura de los 3 monos de la sabiduría. No oigo lo que no debe ser oído, no digo lo que no debe ser dicho y no veo lo que no debe ser visto. Dentro del santuario hay un edificio de establo. Establo está cubierto de los relieves, o sea, esculturas de madera de los monos, porque en aquella época se creía que el mono protege a caballo. Y una de las obras, hay una obra muy famosa, conocida como de los 3 monos sabios, que no hablo, no oigo, no veo. Eso significa una filosofía muy importante, muy conocida. Uno no debe estar demasiado preocupado lo que se habla, lo que se ve y lo que se oye. Lo más importante es sentir con corazón.
Otra historia digna de conocer es la del gato durmiente junto a los pajaritos, que explica la tranquilidad que se vivía en el Japón durante la época del shogunato. En la entrada de las escaleras para llegar al cementerio del shogun, hay una escultura de madera del gato dormido y los pajaritos. Es una pieza sola de madera y un lado está el gato dormido y otro lado dos pájaros están jugando. Eso significa que cuando el gran shogun mandaba aquí en Japón, ya no había más la guerra, acabó la guerra y aquí en el mundo, en el país, había tanta paz. Hasta los pajaritos podían jugar sin miedo al gato. Shogun era un título japonés que designaba literalmente al comandante en jefe para la destrucción de los bárbaros. En la práctica, sus poseedores fueron los dictadores militares del Japón medieval. Las invasiones extranjeras unieron a los nipones en torno a la figura del shogun y de sus tropas, los samurái. Estos habían sido mercenarios que a partir de 1224 gozaron de un estatus legal propio derivado de los valores diarios vinculados a la vida del guerrero y a su relación con los señores feudales. La gran moral de batalla exhibida por las tropas samurái durante la lucha contra la invasión de los mongoles, que consiguieron rechazar a pesar de su aparente inferioridad, glorificó la imagen de estos guerreros ante la población y permitió que los sucesivos shogunes conquistaran parcelas de poder frente a los aristócratas de la corte. El shogun se convirtió en el gobernante de facto, con un poder de una importancia similar o incluso superior a la autoridad nominal del emperador. Japón continuaría siendo un estado shogun hasta mediados del siglo XIX, cuando el emperador Meiji lanzó la revolución que lleva su nombre, basada en una serie de reformas para modernizar el país. El título de shogun apareció en la historia de Japón en el siglo VII, pero en aquella época el shogun era jefe del ejército que servía a proteger al emperador. Pero con el tiempo, a partir del siglo XII, XIII, cada vez más poder el shogun empezó a tener. Entonces ya en el siglo XIII, XIV, quien mandaba era el shogun, no era el emperador. Pero aún así, siempre el emperador que nombraba al shogun. Pero en la realidad, en la época de guerra, una vez ocurre una guerra interna, uno de los señores feudales, el señor feudal que ganó en la guerra fue nombrado como un shogun y consiguió el poder como un dictador. La mayoría de los edificios son considerados tesoros nacionales del país o catalogados como bienes culturales.